Soy Juan Carlos Gutiérrez, estudiante de Comunicación Social de la UNAD en el CEAD del municipio de Acacías. Y este es el video correspondiente a la fase 2 en el curso de Antropología, grupo número 235. La pregunta a resolver: ¿qué es la cultura desde la perspectiva de la antropología? Han sido muchas las décadas en las cuales los sociólogos, filósofos, psicólogos, antropólogos y de diferentes disciplinas se han hecho esta pregunta de qué es la cultura, y hasta el momento no se ha llegado a un concepto exacto o que llegue acorde a todas las posibilidades. Como aún no se llega a una definición exacta sobre lo que es la cultura y lo que significa este concepto en la consolidación de lo que es la sociedad y lo que es la civilización, vamos a hacer como una especie de retrospectiva de por qué se crea cultura o de dónde viene la cultura en el ser humano. Iniciamos diciendo que todo ser vivo que posea una red neuronal o que tenga un cerebro tiende a vivir en grupos. De allí que veamos manadas o grupos desde insectos hasta ballenas. Todos los seres vivos que posean un cerebro tienden a vivir o a convivir en grupos. Y hasta tanto no logremos hablar o entender a los animales, daremos cuenta de que el ser humano tiene el cerebro más evolucionado, y por esa razón decimos que el ser humano también vive en grupos a los cuales se les denomina sociedad. El ser humano, aparte de que vive en grupo, es la única entidad biológica o el único ser orgánico que crea grupos basado en sus emociones. Y mucho ojo con eso, porque ¿qué tienen que ver las emociones con esto de la cultura? Pues desde mi perspectiva creo que tiene que ver todo. En la naturaleza, los seres vivos crean grupos para generar supervivencia. A través de las manadas, a través de los grupos, buscan alimento, buscan refugio, se protegen de los depredadores, se ayudan entre sí. Igual sucede con los seres humanos, que crean sociedades para asegurar la supervivencia del ser humano que pertenece a esa sociedad como tal. Se crean leyes para preservar al ser humano que vive en esa sociedad, y de hecho las leyes protegen al más débil, al que no tiene recursos o al que simplemente de pronto no tiene las capacidades para sobrevivir como los demás. Pero la sociedad son personas que tienen intereses comunes y trabajan por esos intereses comunes para lograr supervivencia. La sociedad tiene grupos especializados, a los que se denominan grupos culturales. Las emociones humanas son las que crean los grupos culturales o los entornos culturales. ¿Por qué? En la universidad, en el colegio, en la escuela, recibimos educación académica para sobrevivir, para poder dar la lucha en las sociedades. Pero dentro de esos grupos académicos, la escuela, el colegio, la universidad, también damos forma a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestros gustos. Y es allí cuando encontramos en nuestro entorno social, encontramos cosas, actividades que nos generan emociones, que nos causan pasión o interés más allá de lo académico. Cuando encontramos esas cosas que nos llaman la atención, que nos emocionan, que nos crean pasión, decidimos profundizar en esas cosas, decidimos estudiar sobre esas cosas más allá de lo académico. Ese algo que nos causa emoción puede ser la música, puede ser el arte, puede ser la danza, puede ser la lectura, puede ser escribir, puede ser la televisión, puede ser el cine. Y esos grupos son creados a partir de las emociones humanas. Por eso decimos que cualquier cosa que nos emocione, que nos interese, que nos distraiga o que nos apasione a una persona más allá de lo emocional, lo lleva a profundizar en ello, y ese es el comienzo de un proceso cultural. Cuando encontramos que hay grupos, o creamos un grupo, o queremos integrar un grupo de personas con las que compartimos las mismas emociones que sentimos cuando vemos algo o hacemos algo, entonces estamos creando entornos culturales. En conclusión, desde mi perspectiva y lo que yo considero, el ser humano aprende de su entorno y aprende algo que lo emociona. A partir de ello, a partir de lo que lo emociona,
crea entornos o integra entornos culturales. Por eso yo puedo decir, o me atrevo a decir, que cultura es la exteriorización de las emociones humanas frente a un tema específico que nos emociona. Esa exteriorización encuentra resonancia en grupos de personas que igualmente se emocionan frente al mismo tema específico o en parte en ese tema. De allí que hay personas que pueden nacer en algún tipo de cultura o sociedad, como por ejemplo la sociedad o la cultura llanera en Villavicencio, pero hay personas que no se sienten identificadas con ese tipo de cultura, con la música llanera, con el baile. Viajan a otros lugares donde de pronto se integran a la cultura paisa, les gusta la trova paisa, les gusta la comida paisa, les gustan los bailes de los paisas y se integra a ese tipo de cultura, a ese tipo de sociedad porque esa cultura lo apasiona y le emociona. Entonces, la cultura es la exteriorización de las emociones reflejadas en ciertos grupos de personas que comparten la misma emoción que sentimos por ciertas cosas o actividades. Muchísimas gracias y feliz día.